Estás manipulando. Quizás deberíamos romper. La sorprendí. De acuerdo, tus cosas estarán, no vas a ir. Así fue como empezó. Una frase serena, directa, final. Pero Sofía, ella solo parpadeó desde el otro lado de la sala. El brillo de labios aún fresco, el teléfono todavía vibrando con mensajes. Estaba a mitad de ajustarse sus pendientes de aro cuando lo dije. Y así fue casi exactamente como me miró, como si hubiera interrumpido algo trivial, como si yo fuera ruido de fondo. Valeria, su supuesta mejor amiga y cómplice a tiempo completo, se apoyaba en el espejo de la entrada, teléfono en mano, vestida como todos los clichés de una mujer que intenta recuperar una juventud que nunca vivió realmente bien la primera vez. Sofía soltó un lento suspiro, divertida. David, en serio, hablo muy en serio. No vas a salir esta noche. No, jamás así no con ella. Valeria se burló. Vaya, ¿te escuchas? Qué controlador. Ni siquiera la miré. Esto no te concierne. Pero, por supuesto, sí le concernía. Valeria tenía un asiento en primera fila en la lenta erosión de nuestro matrimonio, y de veras le encantaba. Cada vez que arrastraba a Sofía a algún bar o salón, yo lo veía. Otra capa de nosotros era arrancada. La mujer con la que me casé se estaba convirtiendo en una extraña, y esta extraña ya no me respondía. Sofía se cruzó de brazos, cambió su peso como si se preparara para la batalla. No tienes ningún derecho a decirme a dónde puedo ir y a dónde no. Eres mi esposa, dije acercándome, y te estoy diciendo que esto se acaba ahora. Sus ojos se entrecerraron. ¿Me lo estás diciendo tú a mí? Sí, dije con calma. He pedido, he esperado, lo he dejado pasar, pero esta noche aquí es donde está el límite. Valeria murmuró. Dios, suenas como su padre. Sueno como alguien a quien le han faltado el respeto lo suficiente. La boca de Sofía se torció en una sonrisa burlona. Faltado el respeto. ¿Por qué? ¿Voy a salir con mi amiga? Vaya, quizás deberías preguntarte por qué tu esposa quiere ir a cualquier parte menos aquí. Ese comentario dio en el blanco, y ella lo sabía. Lo vio en la forma en que mi mandíbula se tensó, en la forma en que mis ojos bajaron por un largo segundo. Me apuñaló con la verdad, y luego la retorció. Quizás si me hicieras sentir algo de nuevo, añadió, no necesitaría noche de fiesta. Valeria silbó por lo bajo, disfrutando cada segundo. ¿Crees que se trata de una discoteca? Pregunté. Se trata de la forma en que actúas como si yo fuera una carga, la forma en que te arreglas para extraños y sales como si yo no fuera nadie. Quizás necesitaba sentirme deseada, replicó Sofía, no solo tolerada. Y yo necesitaba una compañera leal, disparé de vuelta, no un fantasma con rímel corrido y olor a vino. Valeria intervino. Vale, esto se está volviendo tóxico. Sofía, vámonos. Está claro que está perdiendo el control. Me volví hacia ella. No, ella no se va. Sofía se rió. ¿Vas a detenerme, David? ¿De verdad? No respondí. No era necesario. Me quedé quieto, sereno, pero mi silencio lo decía todo. Mi cuerpo bloqueaba el pasillo entero como una pregunta que ella no quería responder. Agarró su bolso, dio un paso adelante. Se detuvo solo un segundo. Nuestras miradas se encontraron. Años de amor, discusiones, vacaciones, visitas al hospital, aniversarios. Todo lo que éramos colgaba de esa mirada. Y entonces lo dijo con hielo en la voz. Muévete. No lo hice. Así que pasó rozándome, su hombro golpeando el mío más fuerte de lo necesario. Valeria la siguió lanzándome una mirada de suficiencia por encima del hombro. La puerta principal se abrió. El aire frío de la noche entró de golpe. No vuelvas corriendo cuando todo esto se desmorone, dije en voz baja. Se giró una última vez. No tendré que hacerlo, dijo. La puerta se cerró de golpe, y así, sin más, me quedé solo con el corazón latiendo como un trueno en una casa vacía y un silencio lo suficientemente fuerte como para ahogarse en él.
El silencio después de que la puerta se cerrara de golpe no se sintió como paz, se sintió como una advertencia. Me quedé allí un largo rato, aún mirando la puerta, esperando a medias que se abriera de nuevo. Quizás volvería, me rodearía con sus brazos, diría que lo sentía, diría que solo necesitaba desahogarse. Pero no, solo el viento de fuera empujando las hojas contra el cristal de la ventana como dedos fantasmales. Adentro todo estaba quieto. El apartamento no era grande. 2 habitaciones, cocina abierta, una de esas estanterías de IKEA a medio terminar, que juró que teñiríamos algún día. Pero esta noche se sentía cavernoso, vacío de una manera que hacía eco. Fui a la cocina. El reloj sobre la estufa hacía tic-tac con una crueldad deliberada. Y yo saqué un plato con sobras de la nevera. Pollo y arroz. El tipo de comida que preparas cuando la vida está en piloto automático. Me senté a la mesa, tenedor en mano, y simplemente lo miré. Al primer bocado se me revolvió el estómago. No tenía hambre, no de comida. Sofía no solo había salido por la puerta, había cruzado una línea, una que yo había trazado, no con ira, sino con una desesperación silenciosa. Un último intento por alcanzar algo que ya se estaba escapando. Me recliné en la silla, el tic-tac del reloj ahora más fuerte. Mis ojos se desviaron hacia la sala. Sus zapatos todavía estaban junto a la puerta. Tacones rojos caros comprados el mes pasado para una cena a la que nunca me invitaron. Su bufanda colgaba de la silla. El olor de su perfume, agudo y floral, todavía flotaba en el aire como un fantasma. Hacía semanas que lo sentía. Ese sutil distanciamiento empezó a preocuparse más por su aspecto, pero menos por lo que teníamos. Nunca había sido de las que revisan su teléfono constantemente, pero ahora apenas lo soltaba. Sonreía más a la pantalla que a mí. Al principio me dije que era solo una fase, una mala racha. Leí artículos sobre las crisis matrimoniales. Pensé que quizás estaba exagerando. Todo el mundo tiene sus temporadas, pero las temporadas no deberían sentirse como un abandono. Últimamente llegaba a casa más tarde decía que había estado con Valeria. Siempre Valeria. Y yo quería creerlo. Dios quería creerlo. Pero cada vez que me acercaba a ella, emocional o físicamente se apartaba. Empecé a llevar la cuenta. Viernes en casa a la 1:30 de la madrugada, oliendo a aguardiente de menta y a un perfume que no reconocí. Domingo, dijo que fueron a un bar de jazz en el centro. Odia el jazz. Miércoles llegó a casa con unos tacones con los que no había salido. Nunca lo mencioné. No porque tuviera miedo, no porque lo sabía. En el momento en que lo dijera, todo se haría añicos. Y quizás una pequeña parte de mí todavía se aferraba a la idea de que si no le ponía nombre, quizás no era real. Pero esta noche cambió eso. Había elegido la puerta en lugar de la conversación, y eso lo decía todo. Me levanté, enjuagué mi plato intacto, lo coloqué de nuevo en el escurridor como si de alguna manera importara. Luego me senté en el sofá. En su sitio, la hendidura de su cuerpo todavía fresca en el cojín. Me recliné, cerré los ojos y escuché. Tic, tac, tic. Ese reloj de la cocina nunca había parecido tan ruidoso. Abrí los ojos de nuevo y cogí mi teléfono sin mensajes. Nada de ella. Ni un, lo siento. Ni un, estaré en casa pronto. Solo silencio del tipo que se te mete bajo la piel. Dejé el teléfono. Era hora de dejar de preguntarse. Era hora de empezar a saber. Y mientras estaba sentado allí, con las manos entrelazadas, el peso de la verdad oprimiéndome, supe una cosa con certeza. Sofía estaba ocultando algo, y yo ya no iba a fingir que no lo veía. Eran las 2:11 de la madrugada cuando la cerradura finalmente giró. No me inmuté. Llevaba más de una hora sentado en la oscuridad. La única luz provenía de la farola de la calle que se filtraba a través de las persianas. Solo yo y el zumbido de la nevera, el crujido ocasional del suelo. Cuando me movía en la silla, la puerta principal se abrió lentamente. Risas agudas arrastrando las palabras.
Sofía entró tropezando, seguida por el sonido de su bolso. Al chocar contra la mesa de la entrada, se quitó un tacón, solo uno. El otro permaneció haciéndola tambalearse de forma desigual mientras avanzaba hacia la sala. Al principio no me vio. Sofía se quedó helada a mitad de paso. Su cabeza se giró bruscamente hacia mí, y por un segundo pareció un ciervo atrapado por los faros de un coche. Luego su postura cambió. Una confianza desaliñada volvió a sus hombros. «Oh», murmuró, «¿todavía estás despierto?» Me incliné hacia adelante lentamente con los codos apoyados en las rodillas. Mi voz salió baja, uniforme. «¿Acaso te dije que podías irte?» Se burló. «Disculpa. Te pedí que no te fueras y te fuiste de todos modos». Puso los ojos en blanco como si yo fuera una molestia más en su mundo efervescente. «David, por favor, no seas dramático. No estamos en 1950. Me levanté. No rápido, no amenazante, solo lo suficiente para que el peso de mi presencia llenara la habitación. Retrocedió un poco, lo justo para demostrarme que lo sentía. «No solo desobedeciste», dije, cada palabra deliberada. «Me ignoraste». «Desobedecí», repitió riendo con dureza. «¿Qué es esto? ¿Un sermón?» «No es un ajuste de cuentas». Sacudió la cabeza. Sus ojos ahora brillantes, el delineador corrido pegado a sus pestañas. «Dios, de verdad has perdido la cabeza». «Qué curioso, estaba pensando lo mismo de ti». Se giró hacia la cocina, murmurando algo por lo bajo. La seguí. Sofía cerró la nevera de un portazo con una botella de agua en la mano y se dio la vuelta muy bruscamente. «¿Qué quieres que te ruegue? ¿Que llore? ¿Que vuelva a ser tu mujercita obediente? Tarde para eso». La miré directamente a los ojos. «Dijiste que deberíamos romper». Eso la detuvo en seco. Su boca se entreabrió ligeramente. «Lo sé. No lo decía en serio. Solo estaba enfadada y borracha. Ya sabes cómo me pongo». Asentí lentamente. «Sí, lo sé». La observé retorcerse bajo mi quietud. «No lo decía en serio», susurró de nuevo, como si el volumen pudiera deshacer el impacto. «No lo...» «Yo sí», dije. Levantó la cabeza de golpe. «¿Qué?» «Tienes razón», dije. «Deberíamos romper». Me miró como si las palabras la hubieran abofeteado físicamente. «No, no, David. Espera, eso no es... No lo decía en serio». «Yo sí», repetí. «Y deberías pensártelo 2 veces antes de dar ultimátums. No puedes soportar la respuesta». El aire entre nosotros se volvió denso, húmedo de tensión. «Estás exagerando», dijo, la desesperación empezando a filtrarse en su voz. «No», dije. «Estoy reaccionando». Fin. Su labio tembló. Abrió la boca para hablar, luego la cerró de nuevo. Me acerqué, me incliné para que estuviéramos a la altura de los ojos. Esperé, Sofía. Tuve esperanza. Rogué en silencio que volvieras a mí. Pero esta noche tomaste tu decisión. Alcanzó mi brazo de forma refleja, automática. «David». Retrocedí. «No. Querías libertad. Ahora la tienes». Y con eso pasé a su lado, dejándola de pie en medio de la cocina, con el maquillaje corrido, un solo zapato puesto, la boca ligeramente abierta en una súplica que no podía formar. Arriba. La maleta todavía estaba en el armario. Aún no la había hecho, pero en ese momento supe que lo haría. Ella me siguió escaleras arriba. Su voz salía en ráfagas temblorosas. «David, por favor, no hagas esto. No lo decía en serio». No respondí. El sonido de la cremallera abriendo la primera bolsa de lona era más fuerte que su voz, y más honesto también. Detrás de mí, ella rondaba cerca de la puerta de nuestra habitación. Ya no era nuestro santuario, sino un escenario hueco de intimidad rota. Su maquillaje estaba corrido ahora, y su pelo, una vez cuidadosamente rizado, colgaba lacio sobre sus hombros. Abrí el armario, saqué las perchas de 3 en 3, dejé caer sus vestidos en la bolsa como si fueran atrezo de una actuación fallida. Metódicamente, sin teatralidad,
simplemente hecho. Esto es una locura, respiró. No estás pensando con claridad. No, dije doblando una de sus chaquetas de punto. Nunca, jamás, he pensado con más claridad. David se adelantó alcanzando mi brazo. Por favor, habla conmigo. No me inmuté. Solo cogí la siguiente percha. Di algo. Casi gritó. Me giré lentamente. Encontré sus ojos. ¿Qué quieres que diga? Pregunté. Que te perdono por ignorarme, que no vi en lo que te has convertido, que estoy bien fingiendo que esto es amor cuando todo lo que siento es resentimiento. Apartó la mirada. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Me agaché junto a la cama y saqué la caja de plástico que usaba para sus zapatos de temporada. Siempre bromeaba con que las botas de otoño eran su terapia. Las metí en una bolsa de basura. Apreté el nudo. David, lo entiendo. Vale, la he fastidiado. Pero esto no eres tú. Tú no echas a la gente así. Yo no echo a la gente, dije suavemente. Elimino lo que no pertenece. Se estremeció como si la hubiera golpeado. Me levanté con los brazos llenos de sus camisas dobladas y las dejé caer ordenadamente en la tercera bolsa. Aterrizó con un golpe sordo y silencioso junto a las otras 3 bolsas, ahora alineadas contra la pared del pasillo como testigos silenciosos. Su voz se quebró. ¿De verdad vale la pena que Valeria destruya nuestro matrimonio? Soltó un suspiro. No un lamento, no una risa, algo más vacío. Valeria no destruyó nuestro matrimonio, dije. Ella solo encendió la cerilla. Tú eras la que sostenía la gasolina. Sofía se apoyó en el marco de la puerta, ahora con las piernas débiles. No sabes cómo ha sido. Hice una pausa a mitad de doblar. Pruébame. Parpadeó rápidamente, las lágrimas finalmente cayendo. Me sentía invisible, David, como si fuéramos compañeros de piso. Dejaste de mirarme. Asentí lentamente. Y empezaste a dejar que otros hombres lo hicieran por ti. Silencio. Entonces, apenas audible. Pensé que podría arreglarlo si simplemente sentía algo, cualquier cosa de nuevo. Así no funcionan los matrimonios, dije. No se trata el compromiso como un cambio de humor. Sus rodillas cedieron y se hundió en la alfombra, agarrando una de las bolsas como si pudiera anclarla a algo real. Por favor, no hagas esto, susurró. Pero yo ya caminaba hacia la puerta con la primera bolsa en mis brazos. Hice una pausa en el pasillo. Dijiste que querías salir, dije. Solo te estoy dando la claridad que fuiste demasiado cobarde para reclamar. Luego bajé las escaleras. Ella no me siguió. Coloqué la bolsa junto a la puerta principal y volví por la segunda y la tercera. Cada una aterrizó junto a las otras con el mismo golpe suave y final. Finalmente apareció en lo alto de las escaleras. El rímel corrido, una bata envuelta a su alrededor ahora, como si intentara encogerse para volver a ser alguien más suave, alguien en quien todavía podría creer. Pero era demasiado tarde. Todo en ella parecía más pequeño. Ahora, no físicamente, sino emocionalmente, como si la habitación finalmente hubiera dejado de girar a su alrededor. Se sentó en lo alto de las escaleras, aferrándose a la barandilla como si pudiera anclarla. No dije una palabra más. Simplemente saqué mi teléfono, abrí la aplicación y programé el taxi nocturno. Ni Uber ni viaje compartido. Un transporte privado del tipo que reservas cuando alguien necesita irse en silencio e inmediatamente. 10 minutos. Abajo. Las bolsas esperaban junto a la puerta, cada una cerrada con cremallera, sellada, innegable. Me quedé junto a ellas, tranquilo ahora, sereno de una manera que no había estado en semanas, el tipo de calma que solo encuentras cuando finalmente dejas de sangrar. Su voz rompió el silencio desde arriba. ¿A dónde se supone que voy a ir? Levanté la vista. Ese es tu problema ahora. Soltó un suspiro ahogado. David, por favor. No estaba pensando. No quiero esto. Nunca quise perdernos.
Deberías haber pensado en eso antes de apostarlo todo al silencio. Los faros del taxi parpadearon una vez a través de la ventana. Estaba aquí. Abrí la puerta dejando entrar una ráfaga de aire fresco de la noche. La brisa golpeó fuerte, limpia y casi cruel. Sofía se estremeció donde estaba ahora, al pie de las escaleras, descalza, con las lágrimas pintando sus mejillas. Parecía perdida, pero no la alcancé. El conductor subió a medio camino, incómodo, inseguro. Tendría unos 22 años, delgado, educado. Me miró a mí, a las bolsas, luego a ella, como si no estuviera seguro de quién era el cliente. ¿Necesita ayuda con el equipaje, señor? Asentí. Solo estas 3. Sofía observaba paralizada mientras su vida era sacada bolsa a bolsa. David, susurró, ¿podemos arreglar esto? No, dije en voz baja. ¿Puedes explicarte esto a ti misma sola? El conductor regresó por la última. Se detuvo cuando se encontró con sus ojos. Parecía una mujer al borde del abismo a un suspiro de derrumbarse. Pero no dijo una palabra. Simplemente levantó la bolsa y retrocedió a las sombras de la luz del porche. ¿A dónde voy a ir?, preguntó de nuevo con la voz quebrada. A casa de Valeria, dije. A las 2 os encanta desaparecer juntas. Quizás podáis construir algo con los pedazos. Su labio inferior tembló. Ella ni siquiera quiere. No es mi problema. Me giré para cerrar la puerta. Botella se adelantó. Por favor, no hagas esto, dijo. Te lo ruego. Me detuve solo un segundo. Luego la miré directamente a los ojos. Rogaste por irte. Solo estoy cumpliendo tu deseo. Y con eso retrocedí y cerré la puerta lentamente. No de un portazo, no con ira, solo con finalidad. El clic resonó en la casa como una campana. Siguió el silencio. Profundo, limpio, quieto. Me apoyé contra la pared y respiré hondo por primera vez en meses. Afuera, el motor del taxi retumbaba suavemente. Luego se desvaneció y ella se había ido. La mañana llegó sin esperar, sin un nudo en el estómago, sin pavor en el pecho. Solo quietud, silencio puro, sin filtrar. Del tipo que se asienta como el polvo después de que las paredes de una casa finalmente dejan de temblar. Hice café fuerte, negro, sin azúcar. No lo bebía a menudo antes. A Sofía le gustaban los sabores sofisticados. Vainilla, avellana, moca, lo que fuera. Vi esta mañana la amargura se sentía merecida. Me senté a la mesa con un bloc de notas amarillo y un bolígrafo, y empecé a escribir discotecas, noches, mentiras, nombres, horas, lugares que había mencionado de pasada durante el último mes. Pistas que no había anotado entonces, pero que ahora se iluminaban como bengalas de advertencia. Lo anoté todo, discoteca por discoteca. No necesitaba que todos los detalles cuadraran, solo necesitaba una grieta, una imagen que destrozara la última defensa. Para el mediodía estaba en mi coche. Madrid no era una ciudad grande, no realmente, pero tenía su vida nocturna. Bares con letreros de neón, pistas de baile retroiluminadas, porteros de cuello grueso y actitudes aún más gruesas. Entré en cada uno como un hombre con una misión. Los 2 primeros fueron inútiles. Los gerentes apenas me miraron antes de despacharme. Privacidad, responsabilidad. No nos metemos en asuntos domésticos. El tercero, un poco diferente, era un lugar de temática latina. Interior oscuro, paredes de espejos, el tipo de lugar donde la gente venía a desaparecer dentro del ritmo. El gerente era un tipo de unos 40 años, calvo, pero vestido como si todavía creyera que tenía 20. Lo pillé afuera en su descanso para fumar. «Mira, no estoy aquí para hacer ruido», dije. «Ni demandas ni dramas. Solo necesito ver si mi esposa estuvo aquí». Me estudió durante un largo segundo. «¿Eres policía?» «No, solo estoy cansado de que me mientan». Dio otra calada. «No mostramos las grabaciones a cualquiera». «Lo entiendo», dije. Metí la mano en mi cartera
y le entregué 2 billetes de 100 euros impecables. Solo un vistazo, una noche, un nombre. Dudó, pero sus dedos se cerraron alrededor de los billetes. Vamos. Dentro me llevó por la parte de atrás a una pequeña oficina con 2 monitores. Escribió rápidamente mostrando las grabaciones del fin de semana pasado. «Tienes suerte», murmuró. «La mayoría de nuestras cosas se borran después de una semana». La pantalla parpadeó. Las imágenes se reprodujeron a cámara rápida. Gente bailando, riendo, tropezando. Pausa. Señalé. Allí estaba Sofía, mi esposa. Pelo rizado, labios rojos, tacones altos, bailando con Valeria, riendo, echando la cabeza hacia atrás como si no hubiera probado el dolor en años. Y luego un hombre alto, manoseador, un extraño con sus brazos alrededor de su cintura. Sofía no se inmutó, se apoyó en él. Valeria la animaba, y luego un beso. No un pico, no un error. Fue largo, y fue su elección. Se me cortó la respiración, pero solo por un segundo. El gerente me miró esperando una reacción, quizás esperando un puñetazo en la pared, un grito, algo. Pero solo asentí. Es todo lo que necesitaba. Salí antes de que la pantalla se fuera a negro. De vuelta en el coche, me senté al volante con el motor apagado, el teléfono en la mano. Abrí mis contactos, encontré un nombre. Javier, el novio de Valeria. Lo había conocido una vez. Un tipo amable, tranquilo. Miraba a Valeria como si ella colgara las estrellas. Adjunté el clip sin pie de foto, sin explicación. Solo deberías ver esto. Luego le di a enviar. La verdad no necesitaba un narrador. Solo necesitaba aterrizar donde dolía. Me encontré con Valeria en un café a 2 manzanas de su apartamento. No fue por accidente. Me envió un mensaje después de ver la reacción de Javier, diciendo que teníamos que hablar, que me debía honestidad. Esa palabra honestidad sabía a óxido viniendo de ella. Ya estaba sentada cuando llegué. Gafas de sol enormes a pesar del cielo nublado. Sus uñas golpeaban rítmicamente una taza de cerámica como si estuviera impaciente por volver al desastre que había ayudado a crear. «David», dijo, su voz bañada en una falsa suavidad. «No estaba segura de que vendrías». Me senté sin darle la mano. «No eres lo suficientemente importante como para ignorarte». Se estremeció ligeramente, pero lo cubrió con una sonrisa ensayada. «Mira, sé lo que viste, pero las cosas no siempre son lo que parecen». Me incliné hacia adelante. Parecían exactamente lo que eran. Valeria suspiró dramáticamente. «Vale, sí. Sofía tuvo un momento, pero estaba confundida, dolida. Y tú...» «No termines esa frase». No levanté la voz. No fue necesario. Impactó más fuerte por la calma. Valeria tomó un sorbo lento de café. Me lo contó todo, ya sabes, lo distante que has estado, lo frío, lo controlador. Levanté una ceja. ¿Controlador por pedirle a mi esposa que no bailara con extraños en discotecas? No. Me dijo que iba a... Actúas como si te debiera un informe completo cada noche. Me debía honestidad, no un resumen de sus mejores momentos. Valeria dejó su taza claramente molesta de que sus tácticas habituales no funcionaran. «David, la gente comete errores. Eso no significa que no te quieran. Sofía se ha perdido a sí misma últimamente. Pensó que los dos podíais superar esto». «No», dije. Ella esperaba que no me enterara. Valeria se encogió de hombros. «Quizás, pero si llevas esto a los tribunales, solo se va a poner feo. ¿De verdad quieres eso?» Ahí estaba la amenaza velada, el chantaje silencioso en un abrigo de diseñador. «No me asusta lo feo», dije, «especialmente cuando no lo he creado yo». «¿Sabes que luchará contra ti en esto?» «Puede intentarlo». Valeria se inclinó. «Podría ayudarte. Si no lo llevas a los tribunales, quizás podamos convencerla de que vaya a terapia. Arreglar esto en silencio. Nadie gana si esto se convierte en una guerra». La estudié durante un largo momento. Oferta interesante.
Sus ojos se iluminaron. Continué. Especialmente de alguien cuyo novio acaba de verla besándose con un extraño en cámara. La sangre se le fue de la cara. Disculpa. Oh, no lo sabías, dije sacando mi teléfono. Le envié la grabación a Javier anoche. Pensé que merecía la misma claridad que yo. Valeria parpadeó atónita, en silencio. Se le cortó la respiración. ¿Le enviaste eso a Javier? Igual que se lo voy a enviar al tribunal. Estás de farol, susurró. Sonreí. Lo estoy. Se levantó bruscamente tirando su silla. No tienes ni idea de lo que has hecho. Me levanté también, tranquilo, seguro, imperturbable. Sé exactamente lo que he hecho. He recuperado el control. Y la dejé allí en medio del café, respirando entre dientes, viendo cómo todo lo que había ayudado a orquestar empezaba a desmoronarse. Porque la verdad es que Sofía tenía muchos cómplices, pero Valeria era la que se creía intocable. Hasta que le recordé que ya no jugaba a la defensiva. Apareció justo después del atardecer. Oí los golpes antes de verla. No eran frenéticos, tampoco suaves, solo 3 golpes secos, calculados, ensayados, como si lo hubiera practicado una docena de veces de camino. Abrí la puerta y allí estaba ella, Sofía. El rímel apenas aguantando, el pelo recogido en un moño apresurado. Tenía los labios agrietados y por primera vez en mucho tiempo no iba vestida para impresionar. Solo una sudadera con capucha, leggings y arrepentimiento. Me miró como si no supiera si iba a abrir más la puerta o a cerrársela de golpe. David, dijo con la voz apenas por encima de un susurro. No me moví. Estás invadiendo propiedad privada. Esbozó una débil sonrisa que no llegó a sus ojos. No seas así. Me apoyé en el marco. ¿Cómo debería ser? Se le cortó la respiración. Yo no sabía a dónde más ir. Deberías haberle preguntado a Valeria. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. No quería ir a la discoteca esa noche, dijo rápidamente, como si estuviera ensayado. Valeria insistió. Prácticamente me arrastró hasta allí. Levanté una ceja. ¿Y también te obligó a besar a otro hombre? David, por favor. Su voz se quebró. No estaba pensando con claridad. Todo daba vueltas. No sabía lo que estaba haciendo. Estabas haciendo exactamente lo que querías. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cometí un error. No, dije. Tomaste una serie de decisiones. Los errores son accidentes. Te arreglaste, saliste, bebiste, bailaste, lo besaste. Tragó saliva. No quería arruinarlo todo. No arruinaste todo, dije. Solo arruinaste cualquier posibilidad de arreglarlo. Eso la calló. Miró hacia el escalón del porche, con las manos temblando ligeramente. Javier dejó a Valeria, murmuró. Esperé. Está destrozada. Perdió su alquiler. Ahora vive en un motel. Parece que el karma finalmente se encontró con tráfico y la alcanzó. Sofía levantó la vista. No quiero terminar como ella. Esbocé una leve sonrisa. Entonces quizás no actúes como ella. Te he echado de menos, dijo con los ojos suplicantes. Echo de menos esta casa. Nos echo de menos a nosotros. Permanecí en silencio. Puedo cambiar, dijo. Puedo luchar por esto, David. Por ti, por favor. Solo déjame volver a mudarme. Empecemos de nuevo. Borrón y cuenta nueva. Incliné la cabeza y luego le dije la frase más silenciosa y mortal que jamás había pronunciado. Deja que Valeria arregle tu vida. Entonces sus labios se separaron. Una lágrima cayó y cerré la puerta. Sin portazos, sin drama, solo finalidad. Volví a entrar, me serví un vaso de agua, me senté en la mesa de la cocina escuchando el sonido de sus sollozos ahogados desde el otro lado de la puerta. Pero no la abrí. No, esta vez podía llamar todo lo que quisiera. Esta casa, esta vida, ya habían seguido adelante sin ella. El tribunal olía a papel viejo y madera pulida. Me senté en la mesa delantera junto a mi abogado con el cuello de la camisa impecable.
No por ella, nunca más por ella, sino por la dignidad que me negué a que se llevara cuando salió de nuestra casa. Sofía entró 10 minutos tarde. Incluso en el tribunal intentaba vestirse como si nada estuviera mal. Blusa de color crema, falda lápiz, tacones demasiado altos para la humildad, pero no quedaba brillo en su andar. No escudriñó la sala, no buscó a Valeria, porque Valeria no estaba allí. Su ausencia era más ruidosa que cualquier cosa que se dijera hoy. Sofía cruzó mi mirada una vez antes de sentarse, y lo vi. Ese parpadeo de algo detrás de su fachada segura. No remordimiento, no vergüenza, miedo. Su abogado se levantó aclarando su garganta. Su señoría, solicitamos que todo el material de vídeo presentado por el demandante sea desestimado por violación de la privacidad e irrelevancia para la demanda de divorcio. Mi abogado ni siquiera parpadeó. La grabación se obtuvo legalmente con el permiso del propietario del local y apoya directamente las alegaciones de mala conducta matrimonial. El juez se inclinó hacia adelante. Desestimado. Pongan la grabación. El alguacil trajo un pequeño monitor. La sala se oscureció ligeramente mientras bajaban las luces y entonces se reprodujo. Un vídeo granulado en blanco y negro con marca de tiempo. Sofía, Valeria, dos extraños, bebidas, bailes, risas y luego el beso. Allí estaba, congelado en el tiempo, una imagen perfecta de la traición. La sala quedó en silencio absoluto. Su abogado parecía haberse tragado una espina. Sofía se movió en su asiento con el rostro sin sangre, las manos temblando sobre su falda. Buscó un pañuelo que no había necesitado hasta ahora. Mi abogado continuó tranquilo y clínico. Como demuestra la grabación, la señora Galeano, sin el conocimiento ni el consentimiento del demandante, frecuentaba discotecas con la corresponsal, participando en un comportamiento que contribuyó directamente a la ruptura de este matrimonio. El juez miró a Sofía. Cuestiona la autenticidad de esta grabación. Dudó, luego negó con la cabeza. Niega que el comportamiento mostrado es suyo. Abrió la boca, la cerró. No, susurró. El fallo llegó rápido después de eso. Mi abogado solicitó la disolución total de los bienes matrimoniales a mi favor. El juez estuvo de acuerdo. Pensión alimenticia denegada. Bienes conjuntos congelados a la espera de la venta y divididos en un 75% para mí. Sofía se levantó. Sus manos temblaban mientras se agarraba al borde de la mesa. Espere, por favor, su señoría. Esta no soy yo. Esa noche fue solo un error. Estaba borracha. Me empujaron a hacerlo. El juez miró la grabación todavía en pausa detrás de nosotros. Parecen varios errores, señora Galeano, y ninguno bajo coacción. Se volvió hacia mí a continuación. David, dijo con la voz ahogada. No tienes que hacer esto. Todavía podemos arreglarlo. No hagas esto delante de extraños. No me moví. Dio un paso más cerca. David, por favor, no dejes que este sea el final. Entonces llegó el cambio. Cuando no respondí, cuando simplemente me quedé sentado allí, impasible, intacto, algo se rompió en ella. Su voz se elevó. Entonces, simplemente has terminado. ¿Eh? Ahora eres perfecto, como si no me hubieras ignorado durante meses, como si esto no fuera parcialmente tu culpa. El alguacil se adelantó. ¿De verdad vas a humillarme en el tribunal? Lloró. Después de todo lo que te di, después de los años que nosotros... El juez levantó una mano. Es suficiente. Se giró con la voz completamente quebrada. No soy la villana aquí. Pero nadie respondió. Incluso su abogado se apartó tratando de no hacer contacto visual, y así su berrinche se derrumbó en sollozos. La escoltaron fuera. Un tacón haciendo clic, una mano secando lágrimas, su máscara una vez pulida, ahora completamente desaparecida. No la seguí, no hablé, solo me levanté, ajusté mis puños y salí detrás del silencio. El edificio tenía ventanas con vistas al centro de la ciudad. Pasé junto a ellas lentamente, observando las calles de abajo. En algún lugar de ahí fuera,
Valeria estaba durmiendo en un sofá. En algún lugar, Sofía gritaba en el asiento trasero de un coche de alquiler con conductor y yo era libre. Era un sábado a mediados de septiembre, lo suficientemente fresco para llevar mangas largas, lo suficientemente cálido para dejar la chaqueta en casa. Estaba en la barbacoa del patio trasero de mi amigo Marcos. Solo otra reunión con demasiada comida a la parrilla y sillas plegables que se inclinaban ligeramente hacia la izquierda. Los niños corrían a través de los aspersores. Alguien trajo un altavoz que ponía R&B de los 90. Era pacífico, el tipo de día que nunca te das cuenta de que extrañas, hasta que la vida deja de sangrar. Estaba en la parrilla con un plato de papel en la mano, escuchando a Marcos quejarse de las costillas demasiado hechas cuando lo oí. Dos mujeres hablando junto a la nevera portátil. Valeria se está quedando en casa de su hermana ahora. No puede permitirse su antiguo piso. En serio, pensaba que Javier pagaba sus facturas. Por favor, la dejó en el segundo en que ese vídeo llegó a su teléfono. Dijo que no sale con actrices sin talento. Ambas se rieron. Bajo, mordaz. Una de ellas añadió: «Y Sofía, esa chica ha estado durmiendo en el futón de alguien. Oí que incluso intentó volver a vivir con su madre. Tampoco tiene trabajo. Quemó demasiados puentes». No me giré, no sonreí, no interrumpí. Solo puse una hamburguesa en mi plato y me alejé, asintiendo cortésmente a Marcos como si no hubiera oído nada. Pero por dentro algo se asentó. No alegría, no rencor. Cierre del tipo que no persigues, sino que encuentras en los rincones tranquilos de tu nueva vida. Porque ellas habían tomado sus decisiones. Habían apostado por las noches de fiesta, la atención, el drama y los aplausos. Pero los aplausos se desvanecen y las consecuencias no. Encontré un lugar cerca de la valla, sombreado y tranquilo. Me senté con una bebida en una mano y el leve olor a carbón en el aire. A mi lado, una mujer se rió. Se llamaba Clara. Nos habíamos conocido unas semanas antes en un evento del museo. Trabajaba en conservación de arte, de voz suave, observadora, sin tipos como Valeria en su círculo, sin dobles vidas. Hacía preguntas, escuchaba de verdad. No había nada de teatral en ella. Me miró ahora, apartándose un mechón de pelo detrás de la oreja. «¿Estás bien?», preguntó. Asentí. «Más que bien». Sonrió y tomó un sorbo de limonada. Me recliné en mi silla viendo el sol ponerse detrás de los árboles, proyectando un brillo dorado sobre el césped. Sin alarmas, sin tensión, solo la respiración lenta de una vida finalmente desenrollada. No necesité contarle lo que había oído. No necesité compartir lo que Valeria había perdido, o cómo la caída de Sofía se aceleraba con cada puente quemado, porque nada de eso importaba. La justicia se había servido en silencio, sin esfuerzo. Ningún tribunal podría haber escrito un final mejor. El museo estaba en silencio, de esa manera sosegada que solo tienen los lugares construidos para albergar el tiempo. Clara y yo caminábamos lentamente por el salón principal del Museo Thyssen. Los tragaluces de cristal derramaban una luz cálida sobre suelos pulidos, y el suave zumbido del aire acondicionado llenaba los espacios entre las conversaciones en voz baja y los pasos cuidadosos. No había puesto un pie en este edificio desde antes de que todo sucediera. A Sofía nunca le gustaron los museos. Decía que eran demasiado silenciosos, demasiado lentos, demasiado llenos de cosas muertas. Nunca podía quedarse quieta, a menos que la estuvieran observando. Pero a ella le encantaba el silencio. Se movía a través de él como si tuviera un latido. Nos detuvimos frente a una escultura mármol en bruto, fracturado intencionadamente, la forma de una mujer inacabada, rota por los bordes. Se acercó a la placa. «Reconstrucción de la gracia», leyó en voz alta. Título interesante. Me encogí de hombros ligeramente. «Parece apropiado». Clara me miró. «¿Crees que se supone que es hermosa porque está rota o a pesar de ello?»
Lo consideré. Ambas cosas, dije. Las grietas no ocultan la forma, cuentan la historia. Sonrió suavemente. Suena como tú. Volví a mirar la estatua. Por un momento no estaba en un museo. Estaba de pie en mi antigua sala de estar de nuevo con las manos llenas de bolsas de basura. Estaba afuera viendo cómo se desvanecían las luces traseras de un coche. Estaba en el tribunal viendo cómo la verdad caía como un martillo. Estaba en todas partes donde solía estar, pero solo por un segundo. Entonces sentí la mano de Clara deslizarse en la mía. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi chaqueta. Lo saqué casualmente esperando un correo electrónico o un recordatorio del calendario, pero no solo un nombre brillando en la pantalla. Sofía. No abrí el mensaje. No era necesario. El texto de vista previa estaba oculto, pero incluso sin él sabía lo que era. Algo entre la confesión y la nostalgia. Una disculpa, quizás una media vida envuelta en un suave arrepentimiento. Quizás me extrañaba, quizás quería hablar, quizás pensaba que el tiempo curaba lo que no tocaba, pero mi curiosidad no superaba mi pasado. Sostuve el teléfono por un momento con el pulgar suspendido sobre la pantalla. Clara se había alejado hacia la siguiente exhibición. Ni siquiera se dio cuenta del mensaje. La observé por un segundo. Elegante, centrada, paciente. Una mujer que nunca necesitó ser observada para ser leal. Y lo supe. Borré el mensaje. No guardé el número. No dudé porque esta versión de mi vida, esta pieza lenta, deliberada y profundamente ganada, no tenía espacio para ecos. Ella había tenido su oportunidad de hablar. Ahora era mi turno de elegir el silencio. Clara se volvió hacia mí. ¿Listo? Sí, dije guardando mi teléfono de nuevo en el bolsillo. Vamos. Caminamos juntos de la mano hacia la siguiente sala, pasando por viejos marcos hacia una nueva luz. Y nunca miré hacia atrás. Jamás.